Una joven ariscriada en el deslumbrante reino de los multimillonarios aborda un vuelo de rutina. Está acostumbrada a los privilegios de primera clase y a un impecable nivel de respeto, hasta que un momento impactante lo cambia todo. Un simple malentendido con un asistente de vuelo se convierte en una furiosa tormenta de prejuicio, poder y caos en los cielos. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. El golpe que recibe no es solo una bofetada en la cara. Es un ataque a la dignidad, la herencia y todo un legado familiar. En las tensas secuelas, una llamada telefónica desencadena una cadena extraordinaria de eventos. Todo el avión queda en tierra y las vidas están a punto de cambiar para siempre. María Campos no planeaba causar un espectáculo internacional cuando entró al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy esa mañana fatídica. Con solo 22 años, era la hija menor de Enrique Campos, uno de los empresarios negros más ricos del mundo, un magnate hecho a sí mismo que fundó Campos Global Tech, un imperio gigantesco valorado en miles de millones. María llevaba el peso del nombre de su padre con gracia. Detrás de cada sonrisa educada y paso seguro había una joven decidida a forjar su propio camino. Se suponía que este era un viaje sencillo de Nueva York a Los Ángeles. María, recién graduada de Harvard, tenía la intención de encontrarse con su mejor amiga, Sienna, para un evento filantrópico. María había crecido viajando en jets privados, pero ocasionalmente tomaba vuelos comerciales por la experiencia y la humildad que ofrecían, un intercambio que su padre insistía que hiciera. Si pierdes el contacto con la vida cotidiana, solía decir Enrique, pierdes de vista tus raíces, y la humildad se va por la ventana. El aeropuerto zumbaba con su típico caos controlado. Las familias discutían sobre el peso de las maletas. Ejecutivos cansados en trajes arrugados deslizaban sus teléfonos sin pensar. María había hecho el check-in en silencio en el mostrador de Delta Airlines para mantener un perfil bajo. Llevaba jeans simples, una blusa blanca casual y una chaqueta ligera, negándose a ostentar la inmensa riqueza de su padre. Su único accesorio llamativo era una elegante bolsa de mano de cuero negro con sus iniciales en dorado. Puerta B32, murmuró María, mirando su pase de abordar. Sienna le enviaba mensajes de texto casi cada 5 minutos, recordándole a María que debía aterrizar a tiempo, o al menos no muy tarde. El evento filantrópico era una gala llena de estrellas que comenzaría en pocas horas. El plan de María era llegar a Los Ángeles, refrescarse rápidamente en la mansión de su padre en Beverly Hills y dirigirse directamente al evento con un atuendo brillante que ella misma había diseñado. La emoción palpitaba en sus venas, pero logró mantener una apariencia calmada. Cuando María se acercó a la puerta B32, notó la fila habitual formándose para los pasajeros de primera clase. La mayoría de los viajeros se alineaban, y María podía notar por sus miradas que algunos la reconocían. Con los años, María se había acostumbrado a las miradas discretas, las dobles tomas. Después de todo, su padre fue una vez aclamado por la revista Time como la estrella tecnológica de América. Sin embargo, María agradecía que pocos se atrevieran a acercarse o molestarla con solicitudes de selfies o autógrafos. Estaba agradecida por ese mínimo de privacidad. Cuando se anunció el llamado para abordar, María entregó su pase de abordar al asistente de la puerta y mostró una pequeña y educada sonrisa. La asistente, una mujer de mediana edad con una placa plateada que decía en ruso, parpadeó al mirar a María. Luego al pase. Por un momento fugaz, María sintió confusión en los ojos de la mujer, aunque no podía imaginar por qué. Normalmente, el pase de abordar de María se escaneaba sin problemas. En segundos, sonó el pitido, la pequeña luz verde parpadeó, y a María se le concedió la entrada. Dentro del avión, María encontró su asiento en primera clase, un asiento mullido junto a la ventana. Guardó su bolso de mano en el compartimento superior y se acomodó. El suave murmullo de la cabina premium contrastaba fuertemente con el ajetreo del embarque. Las asistentes de vuelo se movían por los pasillos, ofreciendo bebidas antes del despegue y mantas. María aceptó un vaso de agua con gas,
la condensación dejaba gotas en sus dedos. Quería mantenerse alerta, así que nada de champán en este vuelo. Una alta asistente de vuelo rubia de unos 30 y tantos pasó apresuradamente junto al asiento de María. Su placa decía T. Ramírez. Llevaba el uniforme estándar de Delta, falda azul marino, blusa blanca, chaqueta impecable. Su cabello recogido estaba impecable, pero la expresión en su rostro no era nada acogedora. María captó un destello de desdén mientras T. Ramírez se deslizaba por el pasillo. En ese momento, María lo atribuyó al estrés típico de las aerolíneas. Cabina de primera clase o no, no era inusual que las asistentes de vuelo estuvieran agotadas por retrasos o vuelos pasados por alto. Mientras María desplazaba el contenido de su teléfono, un caballero mayor al otro lado del pasillo saludó con entusiasmo. «Señorita Campos», susurró. «Mi esposa y yo admiramos la empresa de su padre. Trabajo en análisis de datos. ¿Le importaría si le saludo una vez que estemos en el aire?» María sonrió suavemente. «Por supuesto, feliz de conversar más tarde», respondió. Una de las alegrías de viajar en vuelos comerciales era conocer personas que compartían su pasión por la tecnología y la filantropía. Esperaba con interés escuchar su historia, cómo las innovaciones de su padre habían influido en innumerables industrias. María no sentía ningún presagio del problema que se avecinaba. El vuelo era rutinario hasta que, por supuesto, dejó de serlo. El drama que se desenvolvería a kilómetros de altura dependería de una serie de pequeños gestos, malentendidos, y esa semilla tóxica y profunda del prejuicio que a menudo se esconde bajo sonrisas forzadas. Poco después de que María abrochara su cinturón y el avión comenzara a rodar, notó que T. Ramírez, la asistente de vuelo rubia, la miraba fijamente. María trató de restarle importancia. Tal vez Ramírez había tenido una mañana difícil. O quizás María simplemente le recordaba a alguien que no le agradaba. Las asistentes de vuelo manejaban caos diario, pasajeros con solicitudes especiales, disputas por asientos, problemas de equipaje, y horarios ajustados. Era fácil suponer que el estrés pasaba factura. La señal del cinturón de seguridad se apagó una vez que el avión alcanzó altitud de crucero. El zumbido de los motores llenaba la cabina, y María se tomó un momento para admirar las nubes que flotaban debajo de ellos. Le encantaba la sensación de estar suspendida entre reinos, ni en la tierra ni completamente en los cielos. Le recordaba que sin importar cuán altas fueran las ambiciones de uno, siempre había un límite para el poder humano. Allí arriba, todo estaba sujeto a los caprichos de la naturaleza. Poco después, las asistentes de vuelo comenzaron a repartir auriculares y toallas calientes. Ramírez se acercó a la fila de María con una bandeja de toallas en la mano. El caballero mayor al otro lado del pasillo recibió su toalla con un cortés asentimiento. Cuando fue el turno de María, Ramírez le entregó la toalla caliente tan rápidamente que casi se le resbala de las manos. Luego, sin decir una palabra, Ramírez siguió adelante. María sintió un leve escalofrío. ¿Podía ser que Ramírez estuviera molesta porque María había necesitado ayuda con su bolso de mano antes? Aunque María lo había guardado por sí misma, algo en la actitud del asistente se sentía extraño. María se ocupó leyendo una revista de negocios que presentaba un artículo sobre éxitos de capital de riesgo en Silicon Valley, una zona que María planeaba explorar con la orientación de su padre. En pocos minutos, el carrito de bebidas llegó. El asistente que atendía a María ahora era una persona diferente, un hombre mayor amable con una sonrisa amistosa llamado Luis. Le ofreció una bebida. Ella pidió ginger ale, esperando mantener su estómago tranquilo. Luis le dirigió una mirada apenada. «Tenemos escasez de ginger ale en primera clase hoy. Un momento. Veré si puedo encontrar algo en la parte de atrás». Desapareció con el carrito. Un momento después, T. Ramírez avanzó rápidamente por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia María. Su expresión era gélida, como si María hubiera hecho algo terriblemente mal. Ramírez se plantó junto al asiento de María, con los brazos cruzados. ¿Hay algún problema?, preguntó María suavemente. Señora, me dijeron que ha insistido en una solicitud especial de bebida, exigió Ramírez. Su tono era más acusatorio que inquisitivo. Confundida, María dejó la revista a un lado. No insistí en nada, respondió con voz tranquila. Solo pregunté si había ginger ale,
eso es todo. Ramírez entrecerró los ojos. No tenemos un suministro infinito para cada capricho. Este es un vuelo de una aerolínea comercial, no un jet privado. Por un segundo, la respiración de María se detuvo en su pecho. Sintió el calor subirle a las mejillas. Ya había enfrentado racismo sutil y prejuicio antes, ni insinuaciones de que los privilegios de su familia no eran merecidos o que su éxito se debía únicamente al nepotismo. Pero la manera en que Ramírez escupió las palabras jet privado sonó intencional. Disculpe, dijo María, manteniendo la compostura con esfuerzo. No exigí nada. Si no hay, el agua está bien. Los labios de Ramírez se apretaron en una delgada línea. Parecía momentáneamente desconcertada por la respuesta tranquila de María. Próxima vez, ten en cuenta que no todos pueden atender tus malditas exigencias de alta categoría. Con eso, Ramírez dio media vuelta sobre sus talones y marchó por el pasillo. María inhaló lentamente, intentando estabilizar su ritmo cardíaco. Lanzó una mirada al caballero mayor al otro lado del pasillo, quien la observaba con los ojos muy abiertos. Él le dirigió una disculpa con los labios, como diciendo, lamento que tengas que pasar por esto. María le devolvió una sonrisa tensa. Cuando Luis regresó con el gingerale de María, tenía una expresión de desconcierto. ¿Todo bien, señorita Campos? Ella asintió con vacilación. Sí, gracias por preguntar. El resto de la cabina de primera clase parecía percibir la tensión. Algunos pasajeros fingían ver películas, mientras otros se movían incómodos. María intentó volver a concentrarse en la revista, pero los párrafos se difuminaban. No era de las que permitían que un comentario grosero le arruinara el día, pero la hostilidad directa por parte del asistente de vuelo la dejó inquieta. No podía evitar preguntarse si su padre había enfrentado prejuicios similares durante su ascenso al éxito, ni cómo los había manejado con gracia y un espíritu intrépido. Una hora después de iniciado el vuelo, María decidió estirar las piernas. Se levantó de su asiento y se dirigió al baño. Mientras caminaba, sintió miradas sobre ella. Efectivamente, Ramírez estaba parada en la galera delantera, apoyada contra el mostrador, con los brazos cruzados. Cuando María atrapó su mirada, Ramírez no sonrió. Ni siquiera fingió cortesía. En cambio, María recibió otra mirada gélida, como si fuera una intrusa que se hubiera colado a bordo. María, resistiendo el deseo de poner los ojos en blanco, entró al baño y cerró la puerta con seguro. Dentro del espacio reducido, María se echó agua en la cara. Se tomó unos momentos para recomponerse, y luego volvió a su asiento. Consideró enviarle un mensaje a su padre sobre la actitud extraña que estaba enfrentando, pero decidió no hacerlo. Enrique Campos estaba ocupado negociando una fusión importante en Asia. María no quería molestarlo con dramas menores durante el vuelo. Lo que no sabía era que se avecinaba una perturbación mucho mayor, una que eventualmente haría que ese mismo avión quedara en tierra. María se dijo a sí misma qué pasaría. Abrió su portátil e intentó revisar notas para una próxima presentación. Quería invertir en un proyecto que combinara tecnología verde con renovación urbana, precisamente el tipo de iniciativa filantrópica visionaria que promovía la Fundación Campos. Sin embargo, cada vez que María levantaba la vista, sentía la presencia vigilante de Ramírez, como un halcón que sobrevuela a su presa desprevenida. María trató de mantenerse serena, pero un nudo de temor se enroscaba en su estómago. 2 horas después de iniciado el vuelo, estaba decidida a ignorar las miradas despectivas de Ramírez. Se colocó los audífonos e intentó ver un documental sobre arquitectura sostenible. Momentos después, un sonido suave alertó a los pasajeros de que la señal del cinturón de seguridad estaba por encenderse, indicando turbulencia próxima. María colocó rápidamente su portátil sobre la bandeja, esperando una sacudida momentánea. Entonces, una ráfaga de turbulencia golpeó, haciendo que el avión se estremeciera. Instintivamente, María agarró su reposabrazos. Las luces superiores parpadearon, y la voz del capitán se escuchó, instruyendo a todos a permanecer sentados. Los pasajeros murmuraban ansiosos, pero María se mantuvo tranquila. Ya había experimentado peores sobresaltos en jets privados más pequeños. De repente, Ramírez apareció junto a la fila de María, con una expresión combativa. Necesito que guardes esa laptop de inmediato, dijo, con voz tensa. María,
ya en el proceso de cerrarla, respondió con cortesía. La estoy cerrando ahora. Ramírez frunció el ceño. No me respondas. Hazlo y abróchate el cinturón. Los ojos de María se agrandaron. No estoy respondiendo, señora. Estoy haciendo exactamente eso. Deslizó su laptop en el bolsillo del asiento, aunque sabía que no era el lugar oficial para guardarla. Sin embargo, con la turbulencia, desabrocharse para alcanzar el compartimento superior parecía más peligroso. Pero Ramírez lo notó y explotó. No en el bolsillo del asiento. Te dije que la guardaras correctamente, en el compartimento superior. María dudó. El avión volvió a sacudirse, esta vez con más violencia. Los pasajeros soltaron exclamaciones, y la asistente de vuelo al fondo del pasillo incluso tropezó. Con la señal del cinturón iluminada, María sabía que era peligroso levantarse. Pero entonces los ojos de la capitana Robert Sick se encendieron. ¿Crees que puedes ignorar las normas de seguridad porque eres la hija de algún pez gordo? Unas pocas personas en primera clase oyeron. María sintió su corazón golpear con una mezcla de vergüenza e ira. Mantuvo su voz firme. Estoy siguiendo las instrucciones dadas por el capitán de permanecer sentada. Es peligroso levantarse durante la turbulencia. El rostro de Ramírez se torció de rabia. Se inclinó, su tono goteando desprecio. Sé quién eres, María Campos. Ustedes, los privilegiados, piensan que pueden escoger qué reglas seguir, pero en este avión tú sigues mis reglas. María sintió que la sangre se le iba del rostro. Esto ya no era simplemente grosería. Era hostilidad directa con tintes de intolerancia, una clara señal de que Ramírez resentía el origen de María, su riqueza y probablemente su raza. María siempre había intentado tratar a todos con amabilidad, así que este ataque directo la dejó atónita. El avión volvió a sacudirse, haciendo que María se aferrara al apoyabrazos. Intentó mantenerse serena. Señora, con gusto guardo adecuadamente mi computadora portátil, pero la señal del cinturón está encendida y es peligroso levantarse. Eso es una orden, siseó Ramírez. De repente, la turbulencia sacudió el avión, enviando un sobresalto por toda la cabina. María sintió una oleada de adrenalina. No tenía otra opción más que desabrocharse si quería cumplir. Con el corazón palpitando, María alcanzó la hebilla de su cinturón. En ese mismo momento, Ramírez perdió el equilibrio. En un estallido irracional de frustración, tal vez sintiendo su autoridad desafiada, Ramírez extendió la mano. Antes de que María pudiera reaccionar, la palma de Robert chocó bruscamente contra la mejilla de María. Un suspiro colectivo llenó la cabina de primera clase. La mano de María voló a su mejilla, y una conmoción recorrió su cuerpo. Su cara ardía, no solo por la fuerza de la bofetada, sino por la pura audacia del acto. Estaba tambaleándose, confusión e incredulidad girando. ¿Acaba de golpearla esta azafata? El tiempo pareció desacelerarse. El caballero mayor del asiento de enfrente se incorporó parcialmente, inclinándose alarmado. Los pasajeros murmuraban incrédulos. Otro asistente de vuelo, Luis, se apresuró, con los ojos abiertos de horror. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, mirando con furia a Ramírez. ¿Has perdido la cabeza? Ramírez, respirando con dificultad, permanecía rígida con las manos aún levantadas. Su rostro mostraba una mezcla de conmoción, tal vez por su propia acción, y desafío, como si se negara a dejar que el privilegio percibido de María prevaleciera. La vista de María se nubló con lágrimas de rabia y humillación. Había enfrentado prejuicios antes, pero nunca alguien había llegado tan lejos como para agredirla físicamente. Con la mente dando vueltas, María se desabrochó completamente el cinturón, ignorando la turbulencia, y se levantó. Respiró profundamente, luchando contra el impulso de gritar. Usted me agredió, dijo María, con voz temblorosa. Me abofeteó porque odia quién soy, cómo me veo o cuánto dinero tiene mi familia. Cualquiera que sea su razón, es inaceptable. No lo voy a tolerar. La tensión en la cabina era palpable. Otro asistente de vuelo intentó llevar a María a un espacio más tranquilo en la galera, lejos de las miradas de los pasajeros. María negó con la cabeza. No, declaró con firmeza.
Esto pasó frente a todos, y no lo voy a dejar pasar. Un murmullo de apoyo se alzó desde los asientos a su alrededor. El caballero mayor dijo, todos lo vimos. Esto es indignante. Luis lucía horrorizado, mirando a T. Ramírez. Tammy, ¿qué hiciste? T. Ramírez simplemente miraba, con el pecho agitado, los ojos llenos de una mezcla de ira y pánico. Tal vez se daba cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Tal vez comprendía que María Campos no era cualquier pasajera. María era la hija de Enrique Campos, un hombre con el poder y los recursos para hacer rendir cuentas a cualquiera. La turbulencia volvió a sacudir el avión. La voz del capitán retumbó por el intercomunicador, instruyendo a todos a volver a sus asientos. Pero María estaba demasiado alterada y furiosa como para obedecer de inmediato. Presionó el botón de llamada y exigió que alguien llamara al jefe de cabina o al capitán para atender la situación. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo al sentir que su teléfono vibraba en el bolsillo. No podía contestar llamadas durante el vuelo, pero vio un mensaje de Siena. Asterisco no puedo esperar para verte en la. Asterisco María apretó el teléfono, su mente corriendo. Tenía que hacer algo. Esto no fue solo un insulto. Fue una agresión física motivada por el odio a 35,000 pies de altura. Luis intentó guiar suavemente a María de nuevo a su asiento, recordándole que la turbulencia era peligrosa. A regañadientes, María obedeció, pero no sin antes lanzar una mirada fulminante a T. Ramírez. Esto no ha terminado, dijo María, con la voz temblorosa de emoción. La voy a reportar en cuanto aterricemos. Un silencio cayó sobre la cabina, roto solo por el zumbido de los motores y los ocasionales sobresaltos de la turbulencia. T. Ramírez se quedó allí, pareciendo darse cuenta de que su carrera y posiblemente su libertad acababan de quedar en peligro. Pero María también estaba atrapada en una situación horrenda, prisionera en el cielo con su agresora, obligada a soportar el resto del vuelo hasta llegar a Los Ángeles. Sin embargo, María tenía una ventaja que T. Ramírez parecía ignorar. María Campos tenía conexiones que iban mucho más allá de los cielos amistosos. Una llamada a la persona adecuada podía cambiar por completo el curso de este vuelo. Cuando María finalmente se sentó de nuevo, cada nervio de su cuerpo estaba en tensión. Todavía sentía el ardor en la mejilla, la humillación quemándole en el pecho. El avión golpeó otra bolsa de turbulencia, sacudiendo los compartimientos superiores. María tomó su teléfono, casi en piloto automático, olvidando que no se permitían llamadas en pleno vuelo. A pesar de las regulaciones estándar, se dio cuenta de que había una laguna. Hoy en día, los aviones a veces ofrecían llamadas o mensajes por Wi-Fi bajo circunstancias especiales. María estaba decidida a usar todos los recursos que tuviera a su alcance. Su padre, Enrique Campos, estaba al otro lado del mundo en Tokio, negociando una fusión crítica. La diferencia horaria era enorme. Aún así, María sabía que si marcaba su línea privada, él contestaría. Su dedo flotó sobre el botón de llamada, dudando si el wifi inestable del vuelo siquiera soportaría una conexión de voz. Aún así, la furia de María exigía que lo intentara. El teléfono sonó una vez, 2 veces. María contuvo la respiración. En el tercer timbre, una voz profunda y familiar respondió, María, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas con tanta urgencia? Un alivio la invadió. María habló en tono bajo pero urgente, consciente de los otros pasajeros a su alrededor. Papá, es serio. Estoy en un vuelo de Delta, primera clase de JFK Alax. Una azafata me acaba de agredir. Su voz se quebró. Me abofeteó en la cara. Todavía estoy en shock. Enrique Campos no era un hombre que se alterara con facilidad. Había construido su imperio desde cero y enfrentado innumerables traiciones corporativas y tormentas económicas. Pero al oír que su hija había sido agredida físicamente, presumiblemente con un trasfondo racista, su voz tembló de ira. ¿Qué hizo? Eso es agresión. María, ¿estás segura ahora mismo? María miró alrededor. T. Ramírez no se veía en ese momento, probablemente en la galera o hablando con el equipo senior. Estoy tan segura como puede estar una persona atrapada en un avión con quien la golpeó. Me abofeteó porque me negué a romper el protocolo de seguridad durante la turbulencia.
Enrique se tomó un momento para calmarse, luego respondió con firmeza. Mantente tranquila. Voy a hacer unas llamadas. ¿Quién es el piloto? ¿Tienes su nombre? María revisó rápidamente la tarjeta de seguridad en el bolsillo del asiento para encontrar el nombre del piloto. Encontró el número de vuelo y los detalles. Capitán Greg Watson. Vuelo 2537. Capitán Watson, repitió María. Enrique suspiró. No te preocupes, María. Yo me encargo. Respira, y si puedes grabar cualquier otra cosa que ocurra, contactaré a la directiva ejecutiva de Delta. ¿Mickey Smith sigue en la junta? Hemos hecho trabajo filantrópico juntos. También llamaré a tu tío James. Tal vez tenga una línea directa con la FAA. Este avión quizá ni llegue a LAX si logramos involucrar los canales correctos. El corazón de María latía con una mezcla de miedo, ira y un extraño alivio. Las palabras de su padre resonaban. Este avión quizá ni llegue a LAX. Había viajado extensamente, pero nunca imaginó estar en una posición donde la influencia de su padre pudiera literalmente detener un vuelo comercial. Terminó la llamada, su mente acelerada. La oleada de adrenalina la dejó temblando. Notó que algunos pasajeros la observaban, posiblemente habiendo oído fragmentos de su conversación. El caballero mayor del asiento de enfrente se inclinó hacia ella. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. María asintió con firmeza. Mi papá está haciendo unas llamadas. Él le dio una palmadita suave en el brazo. Bien. Lo que te hicieron es inaceptable. Minutos después, T. Ramírez reapareció, esta vez acompañada por otra asistente de vuelo senior, una mujer de rostro severo llamada Clara Molina. Molina se acercó a María con una sonrisa forzada. Señorita Campos, soy Clara Molina, la sobrecargo de este vuelo. Entiendo que ha habido un altercado. Haremos todo lo posible por resolver esta situación. Por ahora, le pido que por favor mantenga la calma. A María le costaba creer la suavidad del término. Altercado, repitió, con tono cortante. Su compañera me agredió físicamente. Eso no es un altercado. Es un delito. Clara Molina levantó las palmas en un gesto apaciguador. Entiendo que está molesta. Permítanos manejarlo internamente y presentar un informe una vez que aterricemos. Estamos preparados para ofrecerle una compensación. Antes de que pudiera continuar, María la interrumpió. No quiero sobornos ni soluciones rápidas. Ya informé a mi padre. Esto va más allá de cualquier protocolo interno de la aerolínea. Quizá quiera informar a su capitán de que tienen una gran responsabilidad legal a 35,000 pies de altura. El rostro de Clara Molina se puso pálido, como si comprendiera la gravedad de la amenaza de María. Lanzó una mirada fugaz a T. Ramírez, que estaba al lado, con los brazos cruzados de forma defensiva. Documentaremos todo, dijo Molina, intentando mantener algo de control. Pero por ahora, por la seguridad y comodidad de todos los pasajeros, le pido que permanezca sentada y evite hacer más acusaciones. Disculpe. María casi rió con incredulidad. Esto no es una acusación. Es un hecho. La mitad de la cabina lo vio. Molina se mordió el labio, luchando por mantener la calma. Señorita Campos, le aconsejo que no escale más esta situación. Luis, que estaba detrás de Molina, intervino suavemente. Clara, con todo respeto, la señorita Campos tiene razón. Una agresión física va más allá de una disputa común a bordo. María agradeció el apoyo de Luis, pero su frustración iba en aumento. Quería levantarse a protestar, pero también recordaba el consejo de su padre. Mantente tranquila. Documenta todo, No tengo más que decir, dijo María en voz baja. Le sugiero que hable con el capitán. El resto se dará solo. Cuando Molina y T. Ramírez se alejaron, María comprendió que la llamada de su padre podría haber desencadenado una reacción en cadena. Miró las nubes por la ventanilla, dividida entre la ira y la incómoda sensación de estar a punto de ejercer un poder inmenso. Nunca había querido ser la hija del multimillonario que daba órdenes para desviar un vuelo o arruinar la carrera de alguien.
Pero esto era diferente. Se trataba de justicia, de enfrentar un acto de odio. Menos de 30 minutos después de la conversación con su padre, la voz del piloto sonó por el intercomunicador con un anuncio inesperado. Damas y caballeros, les habla el capitán Watson. Acabamos de ser informados de un problema mecánico que requiere un aterrizaje de emergencia. Vamos a desviarnos al Aeropuerto Internacional de Denver. Por favor, permanezcan en sus asientos y sigan todas las instrucciones de los asistentes de vuelo. El pulso de María se aceleró. Problema mecánico era casi con certeza una historia de cobertura. Miró al otro lado del pasillo, donde el caballero mayor le dirigió una mirada cómplice. El padre de María evidentemente había movido sus influencias con la FAA, o quizás con la directiva ejecutiva de Delta. El avión estaba a punto de aterrizar en Denver, y T. Ramírez pronto enfrentaría la tormenta que había desatado. Un murmullo de confusión recorrió la cabina. Los pasajeros estaban molestos por el desvío y los posibles retrasos. Pero María permaneció en silencio, preparándose para el siguiente capítulo de esta pesadilla que había escalado más allá de lo imaginable. El anuncio del piloto generó una ola de inquietud en todo el avión. La desviación del vuelo 2537 a Denver no formaba parte del plan de nadie, y mucho menos del de María. Miró el mapa del vuelo en la pantalla de su asiento. Efectivamente, el avión se desviaba de su ruta original a Lax. Por un momento, esperaba que T. Ramírez volviera a irrumpir por el pasillo, pero la asistente rubia brillaba por su ausencia. Mientras la aeronave comenzaba su descenso, María sintió el estómago revuelto con una mezcla de alivio y aprensión. Ella había querido responsabilidad. Había querido que se abordara la situación. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto o podía llegar su padre? Hacer aterrizar un vuelo comercial, especialmente bajo el pretexto de un problema mecánico, era una medida enorme, sin precedentes. Las luces de la cabina se encendieron levemente en preparación para el aterrizaje. Clara Molina pasó por el pasillo, instruyendo a todos que levantaran los respaldos y guardaran las bandejas. Cuando llegó a la fila de María, se detuvo. Por un momento, María pensó que la jefa de cabina podría ofrecer una disculpa o una explicación, pero en cambio, Molina solo murmuró: «Por favor, abróchese el cinturón de seguridad», con un tono tenso y profesional. María obedeció, sintiendo que se desplegaban los trenes de aterrizaje del avión. El descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Denver fue lo suficientemente suave, aunque los nervios de María seguían alterados. Cuando las ruedas tocaron la pista y los inversores de empuje rugieron, María exhaló en silencio. Al menos, estaba de nuevo en tierra firme. Una vez que el avión llegó a la puerta, los pasajeros esperaban la rutina habitual: se apaga la señal de cinturón, se abren los compartimentos superiores, todos desembarcan. En cambio, la voz del capitán sonó por el intercomunicador con un anuncio con labios apretados. «Damas y caballeros, hemos llegado con seguridad a Denver. Pedimos que todos los pasajeros permanezcan sentados hasta nuevas instrucciones. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente». Se extendió un murmullo de confusión. Nadie se levantaba. Los asistentes de vuelo, incluido Luis, estaban cerca de la parte delantera de la cabina, luciendo ansiosos. T. Ramírez no se veía por ningún lado, y María sospechaba que estaba en la cocina o en la cabina del piloto lidiando con las consecuencias de su acción. Pasaron minutos y la tensión aumentó en la cabina. Algunos pasajeros intentaron llamar la atención de la tripulación, preguntando qué estaba pasando. María permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. Podía sentir el dolor en su mejilla donde Ramírez la había golpeado, un recordatorio físico de todo lo ocurrido. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se abrió la puerta de la cabina. Personal del aeropuerto de Denver subió a bordo, acompañados por 2 oficiales de policía uniformados y una supervisora de Delta llamada Ana López, cuya placa de identificación era visible desde el asiento de María. Ana López llevaba una expresión tensa mientras se detenía en primera clase. Su mirada se posó en María y luego en los pasajeros a su alrededor. Enrique Campos tiene mucho descaro, pensó María. Raúl. Básicamente forzó la mano de Delta. Uno de los oficiales aclaró la garganta. Necesitamos hablar con la señorita María Campos. María desabrochó su cinturón y se levantó, con la postura firme a pesar de la ansiedad que sentía en el pecho. Los ojos de los pasajeros de primera clase la seguían en cada movimiento.
Se dirigió al pasillo, con el corazón latiendo fuerte mientras el oficial bajaba la voz. Señorita, por favor síganos, necesitamos una declaración sobre lo ocurrido en este vuelo. María no protestó. Intercambió una mirada rápida con Luis, quien asintió como animándola a mantenerse fuerte. Mientras María recogía su equipaje de mano y bajaba del avión, notó a T. Ramírez cerca de la puerta de la cabina, con el rostro pálido y su cabello rubio, antes impecable, ahora algo desordenado. Ella miró a María con una mezcla de odio y miedo. María la miró fijamente, negándose a mostrar temor. En la pasarela del avión, Ana López se presentó. Señorita Campos, soy Ana López, la gerente de estación de Delta aquí en Denver. Recibimos noticias de la oficina central sobre un incidente grave que usted enfrentó. Tomamos este asunto extremadamente en serio. Estamos cooperando plenamente con las autoridades. María asintió cortésmente. Lo agradezco. Espero una investigación completa. Los oficiales llevaron a María a una sala privada dentro de la terminal, lejos de los pasajeros curiosos. Tomaron su declaración meticulosamente y varias veces, asegurándose de obtener cada detalle correctamente. María describió cómo T. Ramírez había sido hostil desde el principio, culminando en la bofetada durante la turbulencia. Confirmó que varios pasajeros fueron testigos del asalto. Mientras María daba su declaración, notó que Ana López escribía furiosamente en una tableta. María supuso que estaba presentando un informe interno del incidente. Pronto, los oficiales preguntaron a María si quería presentar cargos. María tragó saliva, con la boca seca. Estaba acostumbrada a manejar conflictos con abogados y acuerdos de confidencialidad típico entre los ricos, pero una agresión física era algo diferente. Si quiero, dijo María con voz resuelta. Lo que esa mujer hizo fue un crimen. No lo voy a dejar pasar. Ella me atacó físicamente y hizo comentarios racistas. Los oficiales intercambiaron miradas. Entendido. Procederemos en consecuencia. Puede que necesitemos que permanezca en Denver por un corto periodo para formalizar todo. Antes de que María pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Enrique Campos llamando. Se excusó para contestar. Papá, dijo María. ¿Cómo estás? La voz de Enrique estaba cargada de preocupación. Acabo de recibir noticias de que aterrizaste en Denver. ¿Está la policía involucrada ahora? María recapituló la situación, concluyendo con su decisión de presentar cargos. Enrique guardó silencio por un momento. Luego dijo en voz baja, estoy orgulloso de ti, María. Esto tiene que parar. El prejuicio no es algo que podamos ignorar, especialmente cuando escala violencia. Ana López se acercó a María, esperando con cortesía. Una vez que María terminó la llamada, López se aclaró la garganta. Señorita Campos, tenemos a un equipo de la alta dirección de Delta en espera, incluido el asesor legal corporativo. ¿Les gustaría hablar con usted? También tenemos alojamiento en un hotel si necesita quedarse en Denver 1 o 2 días mientras esto se resuelve. María miró a su alrededor, observando el bullicio del aeropuerto. Se sentía agotada física y emocionalmente. Primero déjeme finalizar el informe policial, respondió. Luego consideraré los próximos pasos. También necesito hablar con el equipo legal de mi padre. Mientras María terminaba su conversación con los oficiales, quienes le aseguraron que recopilarían testimonios de testigos presenciales, podía ver formarse la ola de consecuencias. Probablemente T. Ramírez sería detenido para ser interrogado, suspendido de sus funciones y potencialmente despedido o arrestado. El vuelo en sí había sido retrasado, incomodando a todos los pasajeros. Los medios podrían enterarse de esto. Sin embargo, María también sabía que parte de ella quería más que una simple represalia personal. Quería usar este episodio horroroso como catalizador para destacar los problemas sistémicos en cómo las aerolíneas manejan el racismo y el comportamiento discriminatorio. Pensó en todas las historias que había leído a lo largo de los años sobre asistentes de vuelo que apuntaban injustamente a pasajeros de color, usando la política como escudo para la discriminación. Su padre le había enseñado que el poder se usa mejor para mejorar la sociedad. Quizás esta era su oportunidad. Suspirando, María se sentó en un rincón tranquilo de la terminal,
con el teléfono en la mano, revisando los mensajes de texto que llegaban de Siena y otros amigos. Todos estaban preocupados, instándola a llamarlos de inmediato. Escribió rápidamente un mensaje grupal. Estoy a salvo. Avión desviado. Les contaremos todo. Los quiero. Luego cruzó los brazos, exhalando con temblor. En algún lugar más allá de las paredes de vidrio, una fila de pasajeros retrasados esperaba respuestas. T. Ramírez probablemente estaba en otra sala privada, esperando su destino. Y María Campos, la hija del multimillonario, empezaba a darse cuenta de que el nombre de su padre, su nombre, se aseguraría de que el mundo supiera exactamente lo que había pasado aquí. María se despertó a la mañana siguiente en una lujosa suite de hotel en el centro de Denver que Delta organizó, cortesía de su frenético intento de control de daños. A pesar de la cama cómoda y las sábanas suaves, casi no había dormido. El ardor en su mejilla había disminuido, reemplazado por un dolor sordo. Peor aún era el desgaste emocional de reproducir los eventos de ayer en su mente. Los primeros rayos de la mañana se filtraban por la ventana mientras María sorbía su café y miraba el teléfono. Innumerables llamadas perdidas, mensajes de texto y notificaciones en redes sociales habían llegado durante la noche. En el momento en que el vuelo de María fue desviado y surgieron rumores de un incidente que involucraba a una pasajera de alto perfil, medios importantes como CNN, CNBC e incluso TMZ comenzaron a llamar. María había puesto su teléfono en silencio para encontrar algo de paz. Un golpe educado en la puerta la hizo sobresaltarse. Dejó el café y abrió para encontrar a Ana López allí, acompañada por un hombre con un traje perfectamente confeccionado. Se presentó como Christopher Holmes, abogado corporativo de Delta. Buenos días, señorita Campos, dijo Ana suavemente. Estamos aquí para ver si necesita algo y para discutir los próximos pasos. María los invitó a pasar, haciendo un gesto para que se sentaran en el sofá junto a la ventana. Christopher Holmes no perdió tiempo. Señorita Campos, primero, permítame expresar nuestras más profundas disculpas por este incidente. Delta Airlines tiene una política estricta contra la discriminación y la violencia de cualquier tipo. Tomamos sus denuncias extremadamente en serio. T. Ramírez ha sido suspendida mientras se realiza una investigación y existe la posibilidad de cargos penales. María asintió. Reconocía una disculpa corporativa cuidadosamente elaborada cuando la oía, pero también apreciaba que Delta estuviera manejando el asunto con rapidez. Anoche presenté un informe policial. Me dijeron que recopilarían declaraciones de otros pasajeros. Estoy segura de que ustedes también han hablado con ellos. Holmes se aclaró la garganta. Sí, lo hicimos, las declaraciones corroboran su versión. Reconocemos plenamente que Ramírez actuó de manera inapropiada, y francamente, criminal. Hizo una pausa, mirando a Ana, luego volvió la mirada a María. A la luz de esto, Delta está preparado para ofrecer una disculpa formal, una compensación por los daños, así como beneficios extendidos, como estatus vitalicio con nuestra aerolínea y la cobertura de cualquier gasto relacionado con asesoramiento psicológico u otras necesidades. María miró el horizonte de Denver. La idea de recibir beneficios a cambio de su silencio le resultaba vagamente insultante, aunque entendía el juego corporativo. Volvió a mirarlos. Agradezco que estén actuando con rapidez. Pero esto es más grande que yo. Quiero asegurarme de que nadie más experimente este tipo de discriminación en sus vuelos. Cruzó las manos. Me gustaría ver cambios en su capacitación sobre diversidad, en sus políticas, en todo. No solo una disculpa única o un acuerdo económico. Ana miró a Holmes, quien asintió. Estamos absolutamente abiertos a revisar nuestra capacitación y nuestras políticas. Ya tenemos un programa de capacitación sólido, pero claramente hubo una falla catastrófica en este caso, dijo Holmes. Agradeceríamos su aporte para mejorarlo. Si acepta asociarse con nosotros, tal vez a través de la Fundación Campos, podemos crear un entorno más inclusivo. La mención de la Fundación Campos, el brazo filantrópico de Enrique Campos, le trajo un recuerdo a María. Recordó cómo su padre siempre insistía en que el activismo debía ir de la mano con las negociaciones empresariales. Es algo que consideraré, dijo María. Pero primero quiero hablar con mi padre. Él es quien fundó la organización. Estoy segura de que también tendrá opiniones firmes sobre cómo proceder.
Holmes esbozó una pequeña sonrisa, aunque María notó la tensión detrás de sus ojos. Estaban preocupados. Preocupados por cuán profundamente la familia de María podía impactar la imagen pública de Delta. María también reconocía que una posible demanda podría costarle millones a la aerolínea, sin mencionar el daño a su reputación. Por supuesto, dijo Holmes, agradecemos su consideración. Nos gustaría organizar una reunión formal con usted y su asesor legal para discutir más a fondo estas posibilidades. Mientras tanto, por favor háganos saber si necesita algo más durante su estadía en Denver. Ana López le entregó una tarjeta a María. Este es mi contacto personal. Estoy a su disposición. Se levantaron y salieron de la suite. María soltó un largo suspiro, acercándose a la ventana. Afuera, el bullicio matutino continuaba, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de ella. Estaba agotada, mentalmente reviviendo el rostro altivo de T. Ramírez, el ardor de su palma y el torbellino de eventos que siguió. Su teléfono volvió a vibrar. Era Enrique Campos en FaceTime desde Tokio. Contestó rápidamente, el rostro arrugado de su padre, usualmente tan calmado y sereno, iluminó la pantalla. María, ¿cómo estás?, preguntó con voz suave. María se dejó caer en el borde de la cama. Estoy bien, supongo, dijo. Hablé con el abogado y la gerente de estación de Delta. Me están ofreciendo una disculpa, una compensación, y grandes cambios si colaboro con ellos. Enrique frunció los labios. Ahora estás en una posición de influencia. Muchos verán esto como una prueba de tus principios. El dinero no puede arreglar lo que esa mujer hizo, pero puede financiar algo significativo. Y los cambios en las políticas son cruciales. Este podría ser el momento perfecto para exigir verdadera rendición de cuentas y reformas en la capacitación. Ella asintió, con lágrimas ardiendo en las comisuras de sus ojos. Nunca esperé ser la cara de algo así. Quería volar en clase turista para mantenerme con los pies en la tierra, conectada con la gente común. Pero esto, negó con la cabeza. A veces estos momentos nos eligen, María, dijo Enrique. Te enseñé a mantenerte firme cuando te desafían. Lo estás haciendo, y estoy orgulloso. Hizo una pausa. También quiero que sepas que no te eclipsaré. Si quieres manejar esto tú sola, te apoyaré. Pero si me necesitas, traeré toda la fuerza de Campos Global Tech y la Fundación Campos a tu lado. María logró esbozar una triste sonrisa. Gracias, papá. Lo aprecio. Por ahora, manejaré las negociaciones, pero si esto se vuelve demasiado grande o complicado, pediré tu respaldo. Intercambiaron algunas palabras más. Enrique le aseguró que terminaría sus asuntos en Tokio lo antes posible y volaría a Estados Unidos para apoyarla. Luego, María finalizó la llamada, sintiendo un renovado sentido de determinación. Abrió su teléfono y recorrió la avalancha de alertas de noticias. Varios titulares decían, Black Iris denuncia agresión racial por parte de auxiliar de vuelo de Delta. Altercado en pleno vuelo desvía avión de Delta a Denver. Hija de Enrique Campos atacada. Aerolínea bajo escrutinio. El pulso de María se aceleró al darse cuenta de que el mundo entero estaba observando su próximo movimiento. En medio del frenesí mediático, María reconocía que T. Ramírez, en algún lugar, estaba ahora bajo un intenso escrutinio legal. Al parecer, la auxiliar de vuelo había sido detenida para ser interrogada inmediatamente después de que María presentara su denuncia policial. María no tenía ninguna duda de que la vida de esa mujer acababa de derrumbarse. Pero a María le costaba sentir lástima. El dolor físico en su mejilla desaparecería pronto, pero las heridas más profundas permanecerían. Reuniendo valor, María llamó a su abogada personal. Era hora de formalizar sus próximos pasos. Presentar cargos, impulsar reformas en las políticas y decidir cómo manejar la implacable tormenta mediática. Si T. Ramírez pensó que podía intimidar a María con una bofetada, estaba a punto de aprender una dura lección. A veces, los golpes más duros regresan con fuerza al agresor. María sentía que el karma apenas comenzaba. Un día después, María se encontraba frente a una elegante firma de abogados en el centro de Denver, acompañada por su abogada personal, Danielle Brooks. Los medios habían sido implacables, pero María, guiada por los consejos de Danielle,
mantuvo una presencia discreta. Hizo todo lo posible por evitar las cámaras, emitiendo solo una breve declaración confirmando que estaba cooperando con las autoridades. El equipo legal de Delta había organizado una reunión para discutir las exigencias de María respecto a reformas de políticas, capacitación y posible restitución. María no estaba emocionada con las negociaciones tan pronto. Todavía se sentía afectada por la agresión, pero la acción rápida era crucial si querían aprovechar el impulso público para lograr un cambio real. Daniele abrió la puerta de vidrio para María. ¿Lista?, preguntó, ajustándose el blazer azul marino. María inhaló profundamente. Sí, dijo, entrando. La recepción estaba amueblada con buen gusto, con obras de arte abstracto adornando las paredes. Una recepcionista las condujo a una gran sala de conferencias donde Ana López y Christopher Holmes esperaban junto a otros dos representantes de Delta. Se intercambiaron apretones de manos, aunque María percibió una tensión densa en el aire. Una vez que todos estuvieron sentados, Christopher Holmes se aclaró la garganta. Señorita Campos, señorita Brooks, gracias por reunirse con nosotros. Queremos finalizar un acuerdo que aborde todas las preocupaciones. María asintió, permaneciendo en silencio. Daniele habló primero. Mi clienta tiene 3 exigencias no negociables. 1. Que Delta se comprometa a una reforma integral de su capacitación en diversidad y antidiscriminación, en colaboración con María y la consultora de la Fundación Campos. 2. Que Delta reconozca públicamente este incidente y se disculpe con María Campos y con la comunidad afrodescendiente por la discriminación mostrada por su empleada. 3. Que Delta coopere plenamente con los procedimientos penales contra T. Ramírez. Sin interferencia interna ni intentos de protegerla. Un silencio cayó sobre la sala. Ana López esbozó una sonrisa tentativa. Ya hemos comenzado a implementar módulos avanzados de sensibilidad cultural para auxiliares de vuelo. Estamos preparados para asociarnos con la Fundación Campos en el diseño de esos programas. Holmes intervino. Sí, también emitiremos una disculpa pública reconociendo que las acciones de la señorita Ramírez fueron imperdonables. En cuanto a la cooperación con las autoridades, no tenemos intención de proteger a la señorita Ramírez de las consecuencias de su comportamiento. Actualmente está suspendida y su futuro en la aerolínea probablemente haya terminado. Daniele golpeó suavemente su bolígrafo contra el bloc de notas. Mi clienta también requerirá una compensación monetaria, que se invertirá en un fondo dedicado a combatir la discriminación racial en los sectores de viajes y hospitalidad. María quiere que esto trascienda a Delta. Quiere un impulso a nivel industrial. María los observaba detenidamente, notando cómo cada representante de Delta parecía ansioso por rectificar la situación, probablemente motivados por la oleada de prensa negativa. No pudo evitar recordar la mirada venenosa de T. Robert. Esa sensación de derecho y prejuicio que llevó a una agresión física. María se preguntó cómo el fanatismo de una sola empleada pudo poner a toda una aerolínea al borde de una catástrofe de relaciones públicas. De repente, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Para sorpresa de María, entró un hombre alto con un traje color carbón. El capitán Greg Watson, el piloto del vuelo 2537. María reconoció su rostro por los anuncios desde la cabina de vuelo. Se tensó, recordando cómo él anunció el problema mecánico que los desvió a Denver. Perdón por la interrupción, dijo el capitán Watson, asintiendo a María. Pedí permiso para ser parte de esta discusión. Yo era el piloto al mando. Ana López pareció ligeramente incómoda, pero le hizo un gesto para que se sentara. Por supuesto, capitán, por favor acompáñenos. Watson tomó asiento en el extremo de la mesa. Carraspeó. Quería disculparme personalmente con la señorita Campos. Solo me enteré de los detalles una vez que aterrizamos. Si hubiera sabido que hubo una agresión física, habría involucrado a las autoridades mucho antes, suspiró. Su padre llamó a la dirección ejecutiva de la aerolínea en pleno vuelo, lo que provocó que me ordenaran desviar el avión. Si hubiera sabido la verdad detrás de la solicitud, habría aterrizado antes. María sintió una oleada de emociones encontradas. Lo aprecio, capitán, dijo en voz baja. Todavía estoy lidiando con todo lo que pasó, pero su decisión de aterrizar en Denver probablemente evitó que la situación se agravara. Él asintió, con una expresión sombría en los ojos.
Me alegra que nadie haya resultado gravemente herido. Señorita Campos, en nombre de la cabina de vuelo, quiero decir que estamos con usted. Este tipo de comportamiento no refleja los valores de la aerolínea ni de la mayoría de nuestros tripulantes. Al escuchar la sinceridad en su voz, María esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, capitán. El resto de la reunión continuó con las negociaciones, afinando los detalles de las exigencias de María. Se publicaría una declaración formal esa misma noche, reconociendo la agresión y el compromiso de Delta con cambios sustanciales. María insistió en leer el borrador de la declaración antes de que se hiciera pública. Cerca del final, el teléfono de María vibró sobre la mesa. Miró la identificación de la llamada. Era el Departamento de Policía de Denver, probablemente con actualizaciones sobre el caso penal de T. Ramírez. Se excusó para tomar la llamada en un rincón privado del pasillo. Una voz calmada de oficial la saludó. Señorita Campos, tenemos a la señorita T. Ramírez bajo custodia. Ha sido fichada por cargos de agresión, lesiones, y también estamos investigando posibles agravantes por crimen de odio, dadas las declaraciones sobre prejuicio racial. Tenemos múltiples testimonios de pasajeros. María cerró los ojos, exhalando. Gracias, oficial. Agradezco que me mantenga informada. El oficial preguntó si María deseaba asistir a la audiencia preliminar, que podría programarse en los próximos días. María sabía que sería emocionalmente agotador, pero también sentía la responsabilidad de seguir adelante. Sí, dijo. Estaré ahí. Cuando regresó a la sala de conferencias, Daniele la miró con una pregunta en los ojos. María susurró un resumen rápido y Daniele asintió con aprobación. Finalmente, tras horas de idas y vueltas, María se levantó, con su negociación con Delta casi completa. Se estrecharon las manos, y María confirmó que se quedaría en Denver hasta la audiencia. Planeaba reunirse con activistas locales y líderes comunitarios, convirtiendo esta tragedia personal en un esfuerzo organizado para abordar el racismo en la industria aérea. Al salir de la oficina legal, el sol de Colorado brillaba intensamente. María inclinó la cabeza hacia atrás por un momento, dejando que el calor bañara su rostro. Fue un consuelo extraño después de días de tormentas emocionales. Su padre siempre le había enseñado que la adversidad podía ser un crisol, forjando un carácter más fuerte. María sintió esa transformación ocurriendo justo ahora en medio del centro de Denver, lejos de su destino previsto en Los Ángeles. No pudo evitar pensar en T. Ramírez, quien probablemente estaba sentada en una celda o en libertad bajo fianza, enfrentando una caída que le cambiaría la vida. María no deseaba sufrimiento para nadie, pero no podía ignorar la justicia poética. El odio llevó a Ramírez a un acto imprudente e irreversible. Ahora, la justicia se estaba desarrollando. A María le pareció que este era un punto de inflexión tanto para ella como para Ramírez. La vida de Robert cambió para siempre en el momento en que abofeteó a María. Y la de María cambió en el momento en que decidió luchar. La audiencia preliminar de T. Ramírez tuvo lugar apenas 3 días después en una modesta sala del Tribunal de Denver. A pesar del corto aviso, camiones de medios llenaban la calle, reporteros hambrientos de cualquier detalle. María llegó temprano con Daniele, ingresando por una entrada privada para evitar las cámaras. Llevaba un traje de pantalón negro de buen gusto, el cabello recogido con pulcritud, un marcado contraste con el atuendo casual y despreocupado que había usado en aquel fatídico vuelo. Sentada en la sala del tribunal, María sintió un extraño torbellino de emociones, ira, lástima, determinación. Recordó los rostros atónitos en primera clase, el siseo del desprecio de T. Robert y el humillante ardor de la bofetada. Ese único momento se había convertido en un punto de inflexión nacional sobre racismo, privilegio y responsabilidad. Cuando T. Ramírez fue llevada a la sala del tribunal, María apenas la reconoció. La que una vez fuera una sobrecargo impecablemente arreglada, ahora lucía desaliñada, con el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos vacíos. Llevaba un blazer básico, probablemente prestado por alguien, y evitaba hacer contacto visual con María. La audiencia fue breve. La fiscalía presentó las pruebas y el testimonio de varios pasajeros. Las declaraciones de Daniele y María fueron grabadas. La abogada defensora de T. Ramírez intentó argumentar que estaba bajo un estrés extremo por asuntos personales, un familiar enfermo, deudas financieras inminentes.
Alegaron que tuvo un arrebato momentáneo y que no tuvo intención de causar daño real. María sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Un arrebato momentáneo podría explicar comentarios groseros o perder la paciencia verbalmente, pero una bofetada, agredir físicamente a una mujer negra en un avión con insultos cargados de racismo, eso no era estrés. Era prejuicio profundo saliendo a flote. El juez encontró evidencia suficiente para proceder a juicio por cargos de agresión y lesiones, con la posibilidad de agravantes por crimen de odio. T. Ramírez fue liberada bajo fianza nuevamente, pero con condiciones estrictas. María observó cómo Ramírez salía del tribunal a paso lento, rodeada de cámaras. No se parecía en nada a la mujer arrogante que la había intimidado en primera clase. Ahora era el rostro de su propia caída. Después de la audiencia, María salió al exterior. Un grupo de reporteros se abalanzó hacia ella. Daniele intentó protegerla, pero María levantó una mano. Había decidido hacer una declaración. Las cámaras convergieron. Estoy aquí hoy no solo por mí, comenzó María, con voz firme, sino por cualquiera que haya sido blanco por el color de su piel. Lo que ocurrió en ese vuelo fue inaceptable. Delta Airlines lo ha reconocido y se ha comprometido a asociarse conmigo para mejorar sus entrenamientos y políticas para que nadie más sufra lo que yo viví. Yo creo en la responsabilidad y en el crecimiento. Espero que este caso envíe un mensaje de que el odio y la violencia no tienen lugar en nuestros cielos ni en ningún lado. Y ahí lo dejó, girando para seguir a Daniele hacia un coche que las esperaba. La multitud de reporteros seguía gritando preguntas. ¿Cómo se siente respecto a la disculpa de T. Ramírez? ¿Está buscando una indemnización? ¿Cree que la influencia de su padre está eclipsando el caso? María los ignoró, dejando que su declaración hablara por sí sola. Más tarde esa noche, María voló, esta vez en otra aerolínea, de regreso a Los Ángeles. Se sentó en primera clase, irónicamente, pero notó cómo cada sobrecargo se le acercaba con una cortesía cautelosa, tal vez reconociéndola por las noticias. Fue surrealista, pero María logró esbozar una pequeña sonrisa agradecida ante su trato. Esperaba que fuera genuino y no solo por miedo al escrutinio público. En Los Ángeles, María finalmente se reencontró con su amiga Siena, quien había estado preocupada sin cesar. Después de abrazos apretados, María le contó cada detalle. Los ojos de Siena chispearon. Lamento tanto que hayas pasado por eso, pero estoy orgullosa de cómo lo estás manejando. Estás convirtiéndolo en algo positivo. Se sentaron en la casa de Beverly Hills del padre de María hablando sobre el futuro. Enrique Campos se unió por videoconferencia. La Fundación Campos ya estaba redactando una nueva iniciativa destinada a prevenir la discriminación en los viajes. Grandes aerolíneas mostraron interés. María sintió un orgullo inmenso al ver cómo su tragedia personal podría provocar un cambio sistémico. En las semanas siguientes, el nombre de María se volvió sinónimo de activismo. Fue invitada a programas de entrevistas, paneles de discusión, e incluso a hablar en una importante conferencia sobre diversidad. Aunque era abrumador, María reconocía el poder de esas plataformas. Si T. Ramírez nunca la hubiera agredido, quizás María no habría acelerado su involucramiento en la justicia social. Ahora era imparable, decidida a crear espacios más seguros para todos los viajeros. Delta, fiel a su palabra, anunció una renovación completa en la capacitación de sobrecargos, exigiendo una certificación anual en diversidad para todos los miembros de la tripulación. Ofrecieron a María y a la Fundación Campos un asiento en la junta asesora para garantizar la rendición de cuentas. María aceptó, sintiendo un optimismo cauteloso. En cuanto a T. Ramírez, enfrentó un juicio penal. El caso se convirtió en una advertencia sobre permitir que el prejuicio se enconara hasta estallar en violencia. María optó por no asistir al juicio, eligiendo en su lugar enfocarse en avanzar. Lo último que supo fue que T. Ramírez fue declarada culpable de agresión y lesiones, y el cargo de crimen de odio resultó en directrices de sentencia más estrictas. Ramírez lloró en la corte, su vida en ruinas. María sintió una breve punzada de compasión, pero también una firme conciencia de que las acciones tienen consecuencias. Para cuando María regresó a su rutina normal, todo se sentía diferente. Su padre, ya no al otro lado del mundo, la abrazó en Los Ángeles. Lágrimas de orgullo en sus ojos. Siempre te lo dije, María, la riqueza y la influencia son herramientas para el bien.
Las usaste admirablemente. María sonrió, devolviéndole el abrazo. El moretón en su mejilla había desaparecido, reemplazado por un fuego en su espíritu. El recuerdo de aquella bofetada persistía, no como una cicatriz, sino como un catalizador. Había enfrentado el racismo de frente, lo convirtió en una plataforma de cambio y se negó a dejar que el miedo o la rabia la consumieran. Al final, fue T. Ramírez quien recibió el golpe más duro. El karma, comprendió María, puede ser lento a veces, pero nunca deja de llegar. Embarcó en un vuelo rumbo a su próxima conferencia con el corazón tranquilo. Esta vez, no sintió la necesidad de esconderse en primera clase ni de evitar el escrutinio público. Guardó su equipaje de mano, tomó su asiento y bebió tranquilamente un vaso de agua. Las sobrecargos ofrecieron sonrisas cálidas, sin saber del extraordinario camino que había recorrido María Campos ni del legado que estaba construyendo cada vez que se atrevía a alzar la voz. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje de privilegio, prejuicio y poder. La historia de María Campos nos recuerda que no importa cuán alto volemos, la injusticia puede encontrarnos. Pero también puede hacerlo nuestra propia resiliencia. Desde una descarada bofetada 35,000 pies hasta un avión entero obligado a aterrizar, hemos sido testigos de cómo una postura decidida contra el odio puede hacer eco en toda una industria. Si esta historia te conmovió, si encendió una chispa de valentía o alimentó tu pasión por la justicia, te invito a actuar. Compártela con alguien que necesite recordar que tenemos el poder de exigir responsabilidad y generar un cambio positivo. Dale, me gusta, deja un comentario y suscríbete a este canal. Porque juntos, nuestras voces pueden hacer que el prejuicio aterrice y que la esperanza despegue. Gracias por ver.